trabajando en eso. Después de haber identificado las iniquidades, tenemos que arrepentirnos sinceramente y confesarlas, pedir perdón y renunciar a ellas, para así de esta manera poder prosperar. He aquí algunos versículos que nos confirman. Proverbios 28:13 dice: aquel que oculta sus pecados no prosperará jamás. Mientras calle y no los confiese, no va a prosperar. Dice, pero el que los confiesa y se aparta, misericordia alcanzará. Salmo 32, 2, 5. Ya se lo he dicho muchas veces, que dijo el rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y fue grande mi gemir por todo el día y toda la noche, porque sobre mí se agravó tu mano. Amén. Pero dije: confesaré mis iniquidades, y tú me las perdonaste. Vino el alivio para el rey David al confesarlo. Levítico 26, 40 al 42 dice: confesarán las iniquidades de ellos y las de sus padres, y su prevaricación con que prevaricaron contra mí, porque anduvieron en oposición contra mí, por lo tanto yo también me volví en contra de ellos. Amén. Y los entregué en manos de sus enemigos. Mientras no confesemos, hermano, vamos a ser entregados a nuestros enemigos, a los demonios también. Por eso el rey David, hermano, en el Salmo 27, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y de los que respiran crueldad. Porque cuando pecó, lo podían entregar en manos de sus enemigos. Primera de Juan 1, 9 al 10. Dice el Señor, o sea que si cometemos pecado, Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar. Y abogado tendremos con Cristo, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Y Primera de Juan también 2, 1. Número 3. Ahora vamos por la número 3. Por medio de la palabra de Dios. Quiero decirle que usted por medio de la palabra de Dios puede ser libre. Una doctrina que enseñe que usted depende de los pastores, que usted depende del apóstol, que usted depende de los líderes más avanzados. Hermano, esa doctrina es falsa. Amén. Aquí este versículo me dice a mí: si permanecieres en mis palabras, y mis palabras, este es Juan 8, 31 al 32, y después viene el 36. Si permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No todo es discípulo. El discípulo es el que es libre. Los que no son discípulos no son libres. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. El discípulo verdadero conoce la verdad, y esa verdad te hará libre, te hace libre. O sea, ¿sí entendieron? Que el discípulo es el que es libre. Por eso es que la iglesia está llena, pero no todos son discípulos que siguen la enseñanza de Cristo. No se han decidido a morir, no se han negado a ellos mismos, no han tomado la cruz todavía. Viven bajo una cruz de anime, amén, y de cristal. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8:36, de cierto, al que el Hijo de Dios libertare, será realmente libre. ¿Qué te va a hacer libre, hermano? Pregunto aquí, hago la pregunta: ¿qué es lo que te hace libre? La palabra, conocer la verdad, pero la verdad revelada. No dice, claro, también Dios nos usa a nosotros también, amén, para orar por ustedes, para hacerle liberación. Pero no comparto a alguien, o sea que es un exégeta bíblico, conoce bastante de la palabra, pero él enseña que nadie se puede hacer autoliberación, que usted tiene que buscar una persona experimentada, un ministro que le haga liberación. Hermano, vuelvo a decirle, alguien que enseñe que usted depende de un hombre, esa es falsa doctrina, no es una doctrina verdadera. Hay que enseñarle que dependan de Cristo. Amén. Dice: conoceréis la verdad. Yo le dije a esa persona, pero sí, la palabra a mí me dice: conoceréis la verdad. No que busques a un ministro y te haga, conoceréis la verdad, y esa verdad te hace libre. ¿Quién me libertó a mí de esas cosas? Hermano, a mí se me reveló, yo tenía una fe pero bien grande. Si podían decir, hermano, que fue lo contrario, si estuviese en la Biblia, de que Jonás fue el que se tragó a la ballena, yo lo creí, hermano.
Una fe tremenda, o sea, en las escrituras. Yo decía, aquí está y Dios no es mentiroso. Dios no va a permitir que se escriba aquí. Esto es verdad y esto es verdad. Es más, que muchos dicen que me volví hasta fanático. Yo no ingería medicina para nada, hermano. Duré como más de 20 años sin tomarme medicina. Tenía dolores de cabeza fuerte, empezaba a orar y se me quitaban. Dolores de muela, el Señor me hacía tratamiento de conducto. Tenía mal del estómago, hermano. Y enseguida, no importa, me iba, o sea, una fe férrea, inquebrantable. Yo decía, eso está escrito aquí, y el Señor no es mentiroso, no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es imposible de que Dios mienta, hermano. Sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso. Y le creí, hermano, y todo eso ahí cumpliéndose, hermano. Entonces, si tú conoces la verdad, hermano, con revelación, y tú te atesoras con fe, Claro, la verdad con fe, pero la verdad revelada. Son dos cosas que van de la mano, porque tú puedes tener una fe errada. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de ellas. Y cuando le dijeron los fariseos, este se hace llamar Dios, lo han leído en las escrituras, está escrito. Y le dijo, y la escritura no puede ser quebrantada, no puede ser torcida, le dijo Jesús. O sea que si dice que son dioses, ¿por qué me están recriminando a mí que si yo soy hijo de Dios? Amén. Entonces le dijo que la escritura no puede ser quebrantada, no puede ser doblada, no puede ser traspasada. Entonces aquí lo que te liberta es teniendo una fe férrea, una fe verdadera, pero basado en una verdad, no en una mentira, y que esté revelada, o sea que se te revele inmediatamente. Amén. Y seréis verdaderamente libres. Cuando uno conoce la verdad de la palabra con revelación, la cree y la vive y la predica, eso nos va a abrir las puertas del cautiverio, de la iniquidad. Y es entonces cuando verdaderamente seremos libres. Amén. Cuando tú caminas en la palabra, vives en la palabra, respiras en la palabra, hablas en la palabra como Moisés. Moisés hasta tenía canas en la palabra. Cuando murió, dice, murió Moisés en el monte Nebo. Sus ojos nunca se oscurecieron. Era de edad de 120 años, dice, cuando murió Moisés en el monte Nebo. Sus ojos nunca se oscurecieron. Nunca perdió su vigor y nunca perdió su fuerza. La visión intacta. Un hombre que visionaba. Pero era porque ese hombre, hermano, comía palabras, sudaba palabras, hasta en las canas tenía palabras. En la Biblia podemos encontrar cantidades de pasajes que nos ayudan a ser libres de la iniquidad, del pecado y de la rebelión. Santiago 1:21. Bueno, el Salmo 19:7 me agrada, me gusta bastante. Dice, preserva a tu siervo de las soberbias. Amén. O sea, preservar es guardar. Preserva a tu siervo de la soberbia. Óigalo bien, mire lo que dice, que estas no se enseñoreen de mí. ¿Qué es enseñorear? Gobernar sobre él, ejercer autoridad. Amén. Que la soberbia lo gobierne y él no tenga dominio propio. Él decía el rey David, preserva a tu siervo de la soberbia, que éstas no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Amén. O sea, cuando tú dominas la soberbia. Porque ¿qué es lo que llevó a Satanás a rebelarse? La soberbia. Amén. Él es el rey de los soberbios. Amén. Entonces, vemos que esto te va a ayudar, hermano, a que no caigas en esa iniquidad. Santiago 1:21 dice, desechando toda malicia y abundancia de malicia, toda inmundicia y abundancia de malicia. Habla, o sea que recibir con mansedumbre, humildemente y mansamente, la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. La palabra ya está implantada ahí. Tú no tienes que ponerte a forcejear con la palabra. Amén. A dudar de la palabra, ¿no? Acéptala. Vuélvete humilde. Nosotros tenemos que ser como niños, hermano. Le digo, hermano, que yo lo que estaba establecido, cuando yo creí como un niño, hermano. Lo que estaba escrito, yo decía, esto está aquí, y aquí el Señor no escribe mentiras. Claro que hay que hacer diferencia entre lo que Dios habló y lo que Dios no habló. Lo que habló el hombre y lo que habló Dios. Amén. Usted tiene que estar claro. Y cuando usted está claro que Dios habló, hermano, eso es verdad. Amén. La verdad no puede ser trastornada. Salmo
119:9 habla con qué guardará el joven su camino, con guardar tu palabra. Guarde la palabra, hermano, y en la vida usted no va a ser libre de la iniquidad. Amén. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, volviendo a nacer otra vez, no de simiente incorruptible, no de simiente corruptible de padres humanos, sino de simiente, te hablan de la simiente divina, la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, sino siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre. ¿Con qué Dios engendra a sus hijos? Revelación, ahí mismo está. Usted sabe que para que nazca un árbol tiene que haber una semilla. Para engendrar humanamente, biológicamente, semilla. Pero Dios con quien engendran sus hijos, siendo renacidos, o sea, volviendo a nacer otra vez. No de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre. Dios engendra a sus hijos con la palabra. Y usted es libre de la, o sea, va a tener una nueva naturaleza y va a matar la semilla diabólica, la otra simiente. O sea, la va a opacar. Amén. Tiene que prevalecer bastante palabra, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more, habite en vosotros, pero cantidades, o sea, que usted se conquiste de la palabra totalmente, amén. Que el que es de Dios, la palabra de Dios habla, nunca se aparta de él ese libro de la ley, sino que de día y de noche medita en ella y entonces hará prosperar todo su camino, todo le saldrá bien para que guarde y haga conforme igualito a lo que está escrito. El hermano Roymer va a hacer una pregunta, pásenle ahí. También, pero también dice que es de fruto digno de arrepentimiento. Diga, hermano, repite. La palabra dice que es por la palabra seremos libres, pero también la palabra dice que es por fruto digno de arrepentimiento. Amén. Porque hay gente que tiene palabra, pero hay gente que tiene palabra, pero no tiene fruto. Sí. Porque todavía, o sea, no ha habido una limpieza total. Amén. Juan 1:12-13. Y a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hijos no de sangre, ni tampoco engendrados por sangre, por carne, ni tampoco de voluntad de varón. Amén. Aquí no vale el nacimiento de padres humanos, sino por Dios. Amén. ¿Y Dios cómo hace engendrar a sus hijos? Por la palabra. Él los engendra otra vez. Si no nacieres de agua y de espíritu, no podréis entrar en el reino de los cielos. Para nacer de nuevo, agua es la palabra. Amén. Salmo o Efesios 5:26. Habiéndolos limpiado por el lavamiento de Dios por la palabra. Amén. La palabra limpia y te lava. Y habla de lavamiento por las aguas. Amén. Que es la palabra. Colosenses 3:5-10. Ahí te dice, hermano, una lista de cómo tienes que comportarte, nacer de nuevo y cómo llevas tú la simiente de Dios, amén, divina de Dios. Cómo tiene que comportarse un verdadero hijo que tiene la naturaleza de Dios. Efesios 4:22-32 también te dice cómo debe de ser, hermano, el estilo de vida de una persona. Y hay cantidades también, muchos. Romanos 8:13 dice que si tú andas por el Espíritu, haces morir las obras de la carne. Amén. Andando en el Espíritu, vemos que esa simiente diabólica la vas matando, la vas apagando, va perdiendo. Amén. Segunda de Corintios 7:1. Puesto, amados, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. Amén. Entonces tú tienes que andar, hermano, en el temor de Dios, que es la que perfecciona toda la santidad y te quita toda iniquidad. Pero mientras no tengas temor de Dios, todavía esa iniquidad permanece en nosotros. Gálatas 5:24 dice, o sea que en la cruz
del Calvario fueron crucificadas mis pasiones y mis deseos. Y si recibiste el Espíritu, andad por el Espíritu. Yo no puedo decir, y aquí le contesto al hermano Royman, amén. Yo no puedo decir, yo tengo el Espíritu, si yo no ando en el Espíritu. Amén. Yo tengo que andar en el Espíritu, eso es una prueba, amén. En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, poder, dominio propio, amén. En justicia, en misericordia, en verdad, en sabiduría. Gálatas 6, 14 y 15 y Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea que yo tengo que poder con la iniquidad. Si yo tengo a Cristo, hermano, la iniquidad no me puede dominar. Amén. ¿Sí entendieron? De verdad que ese versículo a mí me sirvió bastante. Filipenses 4, 13. A veces hasta para hacer algo. Recuerdo que iba a hacer algo, pero bien difícil, que no tenía idea. Y me decía mi esposa, ¿y tú lo vas a hacer? De armar ese armario que los tornillos ahora son bastante estéticos, ni se ven. O sea, era una fórmula que había. Sí lo hago. Pero era un reto que yo me lanzaba. Yo decía, yo todo lo puedo en Cristo que y yo tengo la mente de Cristo. Me ponía desde la noche, 7 de la noche, terminaba a las 9 de la mañana, pero lo hacía. A veces me equivocaba, quedaba como una maca, y por no seguir la forma conforme a lo que estaba escrito, venía y, aquí me equivoqué en este paso, ya entendí. Allí iban recibiendo enseñanza, así es la palabra. Cuando yo no aplico la fórmula como es tal y conforme a lo que está escrito, por eso es que no me resultan las cosas, y me quedan todas sorochas y eso, y tenía que desarmarlo y otra vez empezar hasta que lo logré, hermano. Hermano, todo lo que usted esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que todo lo podemos, pero no independientemente, en Cristo que nos fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores, amén. Y en Cristo Jesús conocemos la verdad y esa nos hace libres. Romanos 8:37, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Usted puede vencer la iniquidad, pero en Cristo Jesús, amén. Y todas las demás cosas. Ahora, número 4, por medio de una vida de oración, comunión, relación e intimidad con Dios, con el Espíritu Santo y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros tenemos una vida de intimidad, relación, comunión con Dios y el Espíritu Santo, la gloria de Dios, óigalo bien, nos limpia y destruye la iniquidad que hay en nosotros. La gloria de Dios, porque usted se encuentra con la gloria de Dios cuando usted está en intimidad. Y todo lo que usted tenga sucio, inmundo, la gloria de Dios lo va destruyendo y nos transforma plenamente a la imagen de Dios. Amén. Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ¿qué hay? Si el Espíritu Santo está en mí, tiene que irse lo malo de mí. Amén. Además, no puede convivir la luz con las tinieblas. Amén. Va a haber libertad dentro de mí si el Espíritu Santo de Dios está en mí. Un ministro, me encontré con él en estos días y dijo que él corregía a muchos pastores porque decía, hermano, la gloria de Dios va a caer sobre este lugar. ¿Cuántos lo creen? Y él decía, si la gloria de Dios ya está en cada uno de nosotros. Yo le dije, varón, ojalá así fuera, que la gloria del Señor estuviera en todos nosotros. En cuerpos sucios, ahí no está la gloria de Dios. Dios es santo, hermano. Se le separó a su hijo porque estaba inmundo. Ahora, ¿qué tal? O sea, en nosotros, más rápido, o sea, no está. Tiene que haber un acondicionamiento. Yo le dije, usted se metería en una casa que esté llena de excremento, de orín, de todo. Ahí usted viviría, menos el Espíritu Santo. Amén. Tiene que haber un acondicionamiento en nosotros. Amén. Quitar toda inmundicia. Por eso dice que el Señor, el fundamento del Señor está firme. Y tiene este sello, conoce al Señor a los que son suyas y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Y habla que nos unamos a aquellos que con corazón limpio y puro levantan manos santas. Amén. Porque en una casa
hay vasos de honra y de deshonra, vasos viles y otros de honra. Pero si alguno se limpia, se acondiciona y se limpia de todas esas cosas, Dios lo va a usar y será instrumento útil, usado para toda buena obra. Amén. O sea, tiene que haber limpieza. Y dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y mi Padre y yo haremos morada en ti, dice el Señor. O sea, límpiate primero. Amén. Entonces tenemos que buscar una comunión con el Señor, dice. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. Miren, les dice aquí. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta. Presten atención, aquí hay revelación. Como un espejo, la gloria del Señor. Cuando tú estás orando, ¿qué le pasó a Moisés? Estaba cara descubierto en el monte, 40 días y 40 noches, sino que no queremos pagar ese precio. Y allá el Señor se le reveló. Cuando bajaban, cómo traía el rostro, cómo venía el encendido con la gloria de Dios, que le decían, Moisés, tienes que ponerte un velo. No resistimos verte. Si ellos no resistían velos, ¿cuánto más los demonios, hermano? Los demonios, por eso es que a veces ven a una persona que tiene la gloria de Dios y se manifiestan, pero ven a otro y ni siquiera se manifiestan. Y pueden estar ahí bastante tiempo congregándose como, por ejemplo, los fariseos. Ese demonio que estaba en la sinagoga todos los días iba, hermano, bastante. Pero cuando llegó Jesús, sabemos quién eres, Jesús, el Hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y se rebeló y salió. Pero cuando estaban los fariseos, hermano, nada, hermano. Y tanto tiempo que estaba ahí. Tenemos que, hermano, tener más intimidad con Dios para tener más la gloria del Señor. Y dicen, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierto como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Habla de una transformación. Amén. Transformación es algo que es progresivo, que va paso a paso. De tanto tú ir a la comunión con Dios, hermano, la gloria de Dios, la imagen de Dios se va reflejando en ti, va quedando, te va a quedar el resplandor. Amén. El resplandor, vas a iluminar. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, que tú puedes tener la imagen del Señor. Que yo tengo la imagen del Señor, no la tienes todavía, hermano. Amén. Muchos creemos, o sea, que somos imagen y semejanza de Dios, hermano. Y como le dije, he tenido personas que dicen que no es así, que uno nace con la imagen. No, eso no es así. Eso lo dice Colosenses, hermano. Capítulo 3, creo que el versículo 10. Dice Colosenses, haced morir el viejo hombre, amén. Y renovaos a la imagen, conforme a la imagen de aquel que lo creó, amén. Y renovaos, ¿cómo? Sí, Colosenses 3:10, confírmenlo por allá. Dice, y renovaos conforme, igualito a la imagen de aquel que lo creó, en el conocimiento pleno de aquel que lo creó, amén. Entonces no todos somos imagen y semejanza, esto lo venimos a adquirir cuando usted adquiere la naturaleza de Dios que nace de nuevo, tiene un verdadero nacimiento, amén. Si no nos han enseñado un evangelio, hermano, light, un evangelio sin cruz, un evangelio sin pagar el precio, un evangelio que no hay que negarse, un evangelio de puertas anchas y no estrecho, hermano, no el de la cruz, amén. Y no te preocupes, o sea que tú llegas y puedes seguir con el alcohol. Tú pues no, hermano, Jesucristo decía, el que quiera, yo no obligo a nadie, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, el que quiera, amén, el que esté dispuesto a pagar el precio, el que quiera tomar la cruz. Cruz es muerte, que muera su vida y tenga la vida mía. En la cruz estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y la vida que vivo en esta carne, en este cuerpo, yo la tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Amén. Hermanos, nos han enseñado un evangelio todo cómodo. A cualquiera con oferta, hermano, no, hay que predicarle la verdad. Cristo predicaba, el que le quería seguir, lo quería seguir y el que no, no. Por eso cuando yo, hermano, predico y llamo a quien quiera aceptar a Cristo, yo no me pongo con tantas cosas a manipular, ni a controlar, ni a meterle amenazas, ni miedo. No, no, el que pasó, digo, cuento 3 y el que pasó, pasó. Porque si yo estoy, o sea, yo voy rápido, hermano, si estoy tocado o si quiero cambiar de vida, amén. Cristo a nadie obligaba, hermano. Y hay que predicarle la verdad como es. Se enseña un evangelio sin negación y sin morir.
Y no te preocupes, puedes quedarte con esa vida. Aquí no interesa si no naciste todavía. Número 5, llenándonos de un reverente temor de Dios. Hay un versículo que me llega aquí que lo hubiera metido aquí, pero me bajó ahora. Amén. Alguien lo puede buscar ahí por internet. Que dice, y con el temor de Dios se apartan los hombres, o sea, del mal. Ese encaja bastante. Bueno, llenándonos de un reverente temor de Dios, esto nos lo confirma 2 Corintios 7:1. Dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted perfecciona la santidad y es libre de la iniquidad. Cuando hablamos de santidad, hablamos de pureza y de limpieza, amén. Que ya no está la iniquidad ahí, amén. La va echando fuera. Pero tiene que tener temor de Dios. De verdad que, no quiero decir esto, porque uno se siente arrogante. Pero por ahí no encuentran una raya mía ni nada desde que empecé el evangelio. ¿Pero por qué? El temor de Dios. Amén. En verdad, hay veces que uno es tentado. El Señor Jesús fue tentado en todo. He sido tentado en todo. Es más, he estado en parte donde humanamente no me ven, pero Dios me ve. Una vez estuve en una parte donde había una ministra de Dios y le tenía un libro. Ella vivía en un penthouse en el último piso y era de ella, muy adinerada. Entonces dice, dígale al Señor que el objetivo era dejarle en el lobby, en la parte de abajo, el libro que me había prestado. Pero dígale al que suba. Yo subí. Viene y me dice que ella iba a viajar a Miami al día siguiente, pero ella era mujer. No podía atesar ciertas cosas con una llave, la llave del gas y otra cosa. Y yo ayudándola y ella poniendo adoración, alabanza. Yo veía que se estaba haciendo, espérese y escuche esta alabanza, escuche esto. Se estaba haciendo más tarde, cuando ya se hacen las 12 de la noche. Y yo le dije, hermana, yo me voy. Ya, bueno, está bien. Y entonces cuando yo me voy a despedir de ella, que le iba a dar un beso en la mejilla, viene ella. Claro, saludo ósculo santo, no con nada de malicia ni nada. Me pone una llave y me agarra así. Entonces yo le hice, Dios le bendiga, hermana. Me fui, hermano. Porque yo me pongo a pensar, hermano, me da un temor defraudar a Dios. Que me van a caer todos los demonios encima, hermano, con toda la guerra que le he hecho y todo, hermano. Ellos están, y me lo advirtieron, me dijeron, no te podemos hacer nada, pero algún día te descuidarás y te agarramos en la bajadita. Ahí ellos están esperando para darme combate con todo. Aparte de eso, voy a hacer descarriar a muchas almas, amén. Los que me siguen, que admiran, que aprecian. Eso es tremendo. Cuando usted ve a un hombre santo, le sigue. Eso me pasó a mí al principio, en mis principios. Seguía un varón que predicaba santidad y santidad y santidad, pureza y justicia. Cuando veo, hermano, que cae, fue un escándalo hasta en la radio, en todo eso, salía la misma muchacha diciendo, no, sí, él me manipulaba, me decía que las necesidades Dios no las suplía, que él tenía necesidad, que él estaba soltero, que Dios perdonaba todos nuestros pecados. Y después si nos arrepentíamos, pedíamos perdón porque esa es una necesidad que el Señor entiende. Y yo caí otra también. Y yo oyendo todas esas cosas, yo, Dios mío, Padre, me desmoroné totalmente, hermano, me sentía defraudado, yo decía, ese varón que predicaba esto, santidad y tal cosa. En ese momento, gracias a Dios, el Espíritu Santo me asistió y me dijo que no viera al hombre. Me dijo, sigue hacia adelante, hermano. Me empezó a decirme y yo seguí adelante, hermano. Le dije, cada quien va en un carril y yo sigo mi camino. Entonces, hermano, también hay que tener temor a Dios. Los ayayay que le vienen. Es sabroso el pecado, porque si no fuera sabroso, hay que hablar la verdad. Amén. Si no fuera sabroso, nadie cayera. Sí tiene sentido lo que estoy diciendo. Eso atrae, seduce, amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno, codicioso para comer. O sea, se ve bonito el pecado.
Se ve bonito el caramelo, hermano, tiene chocolate, pero son caramelos de cianuro. El pecado es así, es sabroso, pero te mata. Y eso le pasó a David. Vio el caramelo bien bonito allá abajo y todo. Decidió comerse el caramelo. ¿Y qué le vino? Ay, ay, ay. Hermano, vemos que se le levanta de la casa la rebeldía, el mismo hijo Absalón. 4 muertos en su casa. Dijo, con 4 tantos debe de pagar ese que está listo. Los 4 tantos fue el primer hijo, Amnón. Segundo hijo, Absalón. Tercer hijo, Adonías. Y el primero fue el del pecado. Murió el primerito, fue, o sea, con Betsabé. Murió después, como al año, algo así. Él sembró iniquidad, sembró codicia, codició a la mujer del prójimo, cometió asesinato. Sembró una semilla, pero esa semilla le vino asesinato en la familia. Incesto, un hermano violando a la otra hermana. Persecución por todos lados. El que era invencible, imbatible. Amén. Los ayayay le vinieron. Entonces yo he estudiado la vida de David y cuando una tentación me venía, yo me predicaba lo de David para mí. Porque dice la Biblia que lo que está escrito ahí, Dios lo permitió para que nosotros tomáramos ejemplo y no cayéramos en semejante aberracidad. Amén. Vemos que Dios no dijo, este es mi ungido David, no lo pongan, qué rayón. Si dice que era conforme a mi corazón, omítanlo ahí, no lo escriban. Ahí permitió que se escribiera para ti y para mí las cosas fuertes, o sea, que vienen. Amén. Entonces hay que tener temor, hermano. Cuando uno pierde el temor, hermano, ahí sí vas a caer. Pecar ya es como tomarse un vaso de agua, como el primero que mata. He entrevistado a personas así cuando yo estaba en la bomba. Habían vigilantes que tienen que ser militares y ellos eran policías. Que ya no trabajaban en la policía. Yo le decía, ¿tú has matado alguna vez? Sí, maté a varios. ¿Y qué te pasó? ¿Qué sentiste la primera vez? Bueno, remordimiento. La conciencia por eso hablo de la conciencia cauterizada, que no es bueno guiarse por la conciencia, porque cuando se daña y se cauteriza, ya no sirve, se pone vicioso. Y dijo, cuando mató al primero, dice él que él iba a tomar agua y veía al que había matado ahí, por todos lados, andaba nervioso y arrepentido, maté a sangre, maté a no sé quién, y el hombre, hermano, no tenía paradero, no tenía un desasosiego tremendo, una intranquilidad, pero después le tocaba matar al segundo, ya le daba menos, después la tercero, menos le daba, y después se volvió, que él dice que le entra una adrenalina, ganas, quiere ver acción, y si ve que no hay nada violento, él provoca el escenario. Dice, a veces había un transeúnte y yo pasaba, lo empujaba. Y el otro cuando me iba a reclamar, ahí empezaba la cuestión, el disturbio, lo eliminaba y le inventaba un historial ahí. Entonces, ya después la persona lo hace como una persona que anduvo conmigo, de verdad que un gran amigo en esos tiempos. Crecimos en la infancia, jugamos bastante. Ya después, cuando llegamos a la juventud, él le reventó una iniquidad bien fuerte. Lo que era de robo, de todo. No tenía necesidad de robar. Y decía, pregúntame qué me robé hoy. Ya estábamos varios amiguitos. ¿Qué te robaste hoy? Una bicicleta y tal. La familia de él era adinerada, acomodada, bien. Y decía, pregúntame otra cosa, ¿qué más me robé? ¿Qué más te robaste? Ah, me robé un juguete que estaba en tal parte y empezaba así. No tenía necesidad de robar. Se mete en la después empieza a consumir vicio. Yo andaba, o sea, con ellos y si notaba ellos, o sea, mi personalidad siempre ha sido que los demás me respetan, aunque no tenía Cristo, siempre era educado, me gustaba todo justo. Y ellos a mí me tenían un poco de temor. Cuando yo veía que se metían en los baños cada rato, los veía bien borrachos, cayéndose y después salían del baño todo así. Bueno, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué van cada rato al baño? Yo ingenuo, no sabía. No te preocupes, tal. Veníamos con unos que venían pero bien borrachos, cayéndose de atrás, otros amigos de nosotros. Espérate ahí, vamos a esperarlo. No seas bobo. Dale, vámonos. Y después los veía bien, consumían y eso. Empezó ya a perderse todo. Después se volvió uno de los sicarios
más buscados allá. Hasta le tenían miedo los demás malandros y de todo. Y después ya mataban, venía y decía, hoy cumplía años mi gran amigo fulano de tal, que lo mataron. Bueno, voy a hacerle un regalo. Buscaba a alguien que hasta la persona era sana, pam, lo mataba. Le preguntaba el hermano mío, pero ¿por qué lo mataste? Si fulano, no, en honor a fulano de tal. O sea, ya se sacian, ya se vician. La iniquidad es más fuerte, tienes que pararte en esa iniquidad. Amén. ¿Por qué estoy poniendo estos ejemplos tan grotescos, hermanos? Porque eso va también en la vida sexual, va también en las demás esclavitudes, en las demás conductas, en la mentira también. Las cárceles de mentira, que Satanás miente desde el principio. Después la persona se dice unas mentiras que ella misma se la cree y se convence ella misma. Entonces eso hay que pararlo, hermano, en uno, porque si no, dice que Satanás nunca le abre la cárcel a los presos. Proverbios 8:13 y Salmo 1:3. ¿Qué dice Proverbios 8:13? El temor de Jehová, si encontraron el otro que le mandé, apartarse de los lazos. Proverbios, póngale hermano un micrófono al hermano para que se oiga. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan Gloria a del Dios, mal. qué versículo tan poderoso. Ese me llegó aquí, hermano. De verdad que eso es el que le pone el todo a esta enseñanza. Amén. Dígalo de nuevo. Misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bueno, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, esto lo describe Salomón, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Todo eso es iniquidad. Y el mal camino, y la boca perversa, el chisme, el brollo, la calumnia, todo eso. Aborrezco, dice el Señor. Segunda de Corintios 7:1. Ya lo sabemos, ya que por el temor a Jehová viene la santidad. Jod, ¿cómo describe Jod? Hermano, el temor a Dios. Jod 28:28, no se los olvida nunca. Jod 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la ¿qué? La sabiduría. Por eso es que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y Jod aquí lo dice. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. O sea, cuando tú no tienes sabiduría, tú caes fácilmente. Y el apartarse del mal, la inteligencia. El sabio ve el mal y se aparta, ve venir el mal y se aparta. Amén. ¿Sabe quiénes son los que caen? Los necios que dicen, yo soy fuerte, a mí eso no me hace. ¿Cuántos fuertes no han caído? Es mejor que diga, aquí corrió un valiente, aquí corrió un cobarde, a que murió un valiente aquí. De nada te sirve, aquí murió un cobarde. Mejor que digan, aquí murió un valiente, amén. Mejor que el cobarde salga corriendo. Amén. Número 6. Encontrándonos con las llaves de la revelación de la verdad en la palabra revelada por el Espíritu Santo. Encontrándonos con las llaves de la revelación de la verdad. Esa es la que te saca de la prisión. Encontrándonos con la llave de la revelación de la verdad en la palabra revelada, pero en la palabra revelada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Tenemos que tomar y apropiarnos de las promesas de liberación. Ya lo dijimos, Juan 8, 31 al 32. Usted no sabe, hermano, que a Pedro le dijeron, a ti te daré las llaves del rey. ¿Las llaves para qué sirven? Para abrir puertas y para cerrar también. Y también, si estás prisionero, tienes las llaves, que son los versículos de la palabra. No dijo la llave, sino las llaves. O sea que son muchas llaves, muchos versículos. Cada versículo es una llave. Amén. Estás en determinada situación, hermano, de escasez. ¿Con qué vas a salir? Con diezmo y ofrenda. Dice, yo mismo reprenderé al devorador de las finanzas por vosotros.
Tú puedes declarar y declarar y declarar, pero también tienes que hacer lo otro. El diezmo también es una llave. ¿Qué tienes en tu mano cuando vas a ofrendar? Tienes una llave, amén. Y con esa llave el sobre estás abriendo las compuertas de los cielos. O sea, todo tiene una llave. Lo mismo estás en enfermedad. Agarra todas las promesas y versículos de la salud. Amén. Y de la sanidad y declárala. Y sales de ahí del encierro de la enfermedad. Concientizándonos y entendiéndonos, este sigue en el mismo punto 6. Concientizándonos y entendiéndonos por la revelación del Espíritu Santo que estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Amén. Esto es importante y aquí hay revelación. Este va con el punto 6 de la revelación. Concientizándonos y entendiéndonos por revelación del Espíritu Santo que estamos viviendo bajo un nuevo pacto. Hebreos 8:6 dice, cuanto mejor pacto, cuanto mejor ministerio y cuanto mejores promesas. Ya usted no está en la ley de antes, amén. Entonces usted está en el nuevo pacto, tiene nuevas promesas para usted. Promesas de liberación, promesas de sanidad, promesas de salir de la iniquidad, del pecado y de todas esas cosas. Amén. Por eso es que yo estoy en contra de lo que es el mesianismo, en contra de lo que es el judaísmo, porque aquello está muchas cosas bajo la ley. Hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, estamos bajo un nuevo pacto, dice, por cuanto es nuevo, el viejo queda abrogado, dice la Biblia, amén. Entonces este tiene nuevas promesas, mejor ministerio. Aquellos mencionan a Abraham, claro, también hay que mencionarlo, pero toman esos patriarcas, o sea, que son los que están, no hermano, estamos en Cristo. Él es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre, amén. Entonces hay cosas que te atan a la ley y ya tú no estás a la ley. Amén, tú te paras ahora firme y dice, por la llaga de Cristo he sido sanado. Él se llevó la iniquidad. Eso está en Isaías 53:11. Ciertamente él llevará, mi siervo será prosperado y justificará mucho, estamos justificados por él. Y él llevará las iniquidades en la cruz. Amén. Entonces, yo tengo que mirar es al nuevo pacto. Amén. Yo no tengo que quedarme en el viejo pacto. El 8:12 al 13 dice, porque seré propicio a sus injusticias, dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, nunca más me acordaré. ¿Eso qué es el nuevo pacto, hermano? Al decir nuevo, dice aquí en el 8:13, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Tenemos que estar en el nuevo pacto, amén. No se quede allá. Y me gustaría que, bueno, el pastor David ponga esta iglesia. Disculpe que lo interrumpa, pastor David, yo sé que ustedes vienen con orden, pero en la lectura de la Biblia, que se lean, dele como una semana, que se lean la carta a los Gálatas, amén, que ahí le dan duro a todas esas cosas, a toda esa terminología, a todas esas cosas, ¿sabes? Que querían volver nuevamente a esclavizar a la iglesia, tan necios soy, quien los embrujó. Pablo sí le da, pero durísimo, durísimo, y ella aclara que no nos dejemos judaizar, ni tampoco, hermano, el mesianismo es engañado, porque el mesianismo te mete de Cristo, que esa es la doctrina más peligrosa que existe, es el mesianismo más que el judaísmo, porque el judaísmo se muestra como es, y tú dices, no, yo no me circuncido, ya eso es de la ley, pero el mesianismo viene con engaño, que tienes que aprender la escritura hebrea, tienes que saberla, tienes que saber todas las tradiciones de allá, hermano, para poder tener mejor comprensión de la palabra. Y ahí te van agarrando y te dicen, y la puerta donde tú te metes con una verdad, te están diciendo bienvenido, ¿sabes cuál es? Y con una verdad, eso no es mentira. Te dicen que es mesianismo, es el que cree que Jesucristo es el Mesías. Amén, esa es una verdad. Y el que diga que Jesucristo no es el Mesías es un anticristo, esa es una verdad. Amén. Entonces, por ahí tú dices, pero ellos dicen que hablan de Cristo, y es verdad, te hablan de Cristo y todo, pero te van llevando a los atuendos, te van llevando a las palabras, te van llevando a que tiene que ser Yeshua HaMashiach, amén.
que Jesús nada, ni por ahí. Digo yo y te lo demuestro con verdad. Sacan a una persona de esa y la traen aquí. Por ejemplo, con este TV Yossi y con otros más que murieron. Ellos decían el nombre de Jesús. Cada quien lo nombra del país. O sea, esto es idiosincrasia, amén. Idiosincrasia es que la costumbre de cada pueblo. Aquí tenemos nuestro idioma. Aquí nosotros no somos israelitas, hermanos, para nada. Amén. Tienes que vestirte como se viste aquí. Tienes que hablar como se habla acá. A veces nosotros enredamos a la gente con esa terminación. Háblele en español, estamos aquí, hermano. Tantos años, hermanos, los demonios echándolo fuera, más de 2000 años en el nombre de Jesús. ¿Hacen caso o no hacen caso? Se van volando, hermanos, corriendo. Entonces, ¿qué diferencia hay que diga de Yeshua? No te da mayor unción, no te da nada. Entonces, por ejemplo, allá en Estados Unidos, echan en el nombre de Jesus, Jesús. Y lo entienden, hermano. Bien, los demonios no dicen, no, yo no entiendo ese idioma. No, hermano, los demonios saben, conocen la autoridad. Un alemán lo va a decir en su idioma. Amén. Y así un sueco allá en su idioma. Un húngaro en su idioma. Cada quien, hermano. Entonces, hermano, no enredemos más las cosas. Amén. Dice que en Cristo Jesús de nada sirve la incircuncisión ni la circuncisión, sino una fe que obra por amor. Yo tengo que tener fe y los demonios me entienden. Y el demonio sabe a quién me estoy yo dirigiendo, en quién he creído. Amén. Nunca he visto que ningún demonio se oponga porque no le digan Yeshua. Entonces ellos meten como una regla y ya no diga Jehová, sino el Eterno. El Eterno es. ¿Y qué pasa? Que eso, ya te voy a decir dónde está el mal. El mal está en la duda que te pone. Amén. Tú venías diciendo en el nombre de Jesús y iba con fe, con seguridad y los demonios se iban. Pero cuando ya te enseñan ya que es Yeshua, tú dirás, estaré equivocado, ¿no? Yo creo que es Yeshua. Y la fe empieza a tambalear y ya no te hacen caso los demonios. Amén. Será Jehová. Mi mamá una vez dijo, Jehová de los ejércitos, ayúdame. Y la estaban atracando, le tenían un cuchillo grande y a la otra. Y ellos salieron corriendo, vámonos de aquí que nos van a hacer tal cosa. Como que vieron un ejército. Ella dijo, Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces no, que es el eterno, el eterno, el eterno. Amén. Entonces te siembran dudas, como una vez en un instituto teológico bíblico. Allá estudiaba una hermana que se congregaba con nosotros, que tenía esa avidez por las escrituras. Y de repente me llegó totalmente desconcertada y con duda, pastor, yo no sé. Tengo una duda porque allá me están enseñando que ya Jehová, yo lo decía y por misericordia el Señor me oía, pero es el eterno. ¿Qué hago, pastor? Yo le dije, hermano, no se deje engañar. Ese muchacho hizo una revolución, era un profesor de allá, un maestro de la palabra. Yo empecé a decir y no me prestaban atención. Yo dije, ojo con fulano, está enseñando cosas acá que trastornan las enseñanzas. Y mete dudas y de todo. Iba y que a los hebreos, a todas esas cuestiones. Y después sí se dieron cuenta, hermano. Ya después explotó más la cuestión y lo sacaron de ahí. Entonces, es bueno que nosotros entendamos la carta de Gálatas. Como Pablo, porque quieren judaizarnos a nosotros. Nosotros no somos gentiles, no somos israelitas. Y eso está en el libro de Hechos. Dice que a los gentiles los querían judaizar. Y tuvieron que hacer un concilio. Eso se encuentra ahí en el libro de Hechos. Creo que es Hechos 15 por ahí. Y tuvieron que hacer una reunión porque ya el problema era grande. Querían mandarlos a circuncidar y que cumplieran todas las cuestiones, o sea, de ellos allá. ¿Y qué dijeron? Dijo Santiago, que era el pastor de ese tiempo, el anciano mayor. Ha aparecido, le vino una palabra de sabiduría porque había un zaperoco y se formó, fue una revolución. Y sí, uno estaban de acuerdo que los gentiles también tienen que estar como nosotros, los judíos. Y empezaron, hermano. Le vino una palabra que acabó de sabiduría, que acabó con el problema inmediatamente. Un rema le vino inmediatamente. Una palabra específica para ese momento específico, en esa necesidad específica. Amén. Y dijo, ha parecido al Espíritu Santo y a vosotros no imponerles más carga a los gentiles, que no se les vaya a obligar a que se judaicen, amén, sino que se abstengan de animales sacrificados, de ahogados, de sangre,
de fornicación y de ídolos son las cosas. Si bien la haces, bien la pasáis y bien las guardáis. Fue lo único que nos quedó a nosotros, pero a nosotros no nos han mandado, hermano, la terminología ni las cuestiones de allá, hermano. Puedes caer en una trampita, en esa cuestión, alerto a la iglesia con esas cosas. Amén. Y léanse la carta a los Gálatas. Ahí el apóstol Pablo denuncia todas esas corrientes que casi siempre querían meterse. Vemos que aquí se habla de un nuevo pacto en Jeremías 31, del 31 al 33. Un nuevo pacto que el Señor haría con nosotros. Ya estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Nosotros no estamos bajo la ley. Hermano, hay 4 cosas que nos ayudan también a salir de la iniquidad. Y eso se lo voy a decir a grosso modo. Número 1, tiene que revelarse. Estas son las llaves que estamos hablando. Estamos en el mismo punto, 6 de las llaves. Número 1, el sacrificio de Cristo. Número 2, la muerte de Cristo. Número 3, la resurrección de Cristo. Y número 4, la ascensión de Cristo cuando subió al cielo. Cada uno en su respectivo orden tiene su importancia, el cual vamos a analizar. Primero, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo por medio de la fe en Cristo nos hace justos y somos justificados cuando creemos en Él. Y también ahí se obtiene la fuente de la sanidad, en el sacrificio. ¿En qué te ayuda el sacrificio de Cristo? En que por su llaga, cuando lo sacrificaron, Él llevó todas sus enfermedades, las tuyas, las mías, en el cuerpo y también llevó tus pecados. Entonces somos justificados y usted tiene que creer en ese sacrificio, amén. Y cuando tenga alguna enfermedad, hermano, creer que por ese sacrificio usted fue sanado por la llaga de Él. Y que el pecado también Él lo llevó en su cuerpo, que usted también puede deslastrarse de esas cosas. Segunda de Corintios 5:21 nos lo confirma. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos la justicia de Dios por medio de Cristo aquí en la tierra. Amén. Somos justificados por Él, por el sacrificio que Él hizo. Llevó en su cuerpo todo el pecado nuestro y las enfermedades. Entonces, con el sacrificio de Cristo tú reclamas, hermano, que estás justo delante de Dios. Y número 2, que toda enfermedad se tiene que ir de tu cuerpo. Pero esto es creyéndolo con fe. Amén. Número 2, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo nos dio una victoria sobre el diablo y su reino de las tinieblas a través del Señor Jesucristo. Amén. La muerte del Señor Jesucristo nos devuelve el gobierno, la autoridad que perdimos en Adán. Se devuelve nuevamente el gobierno. También nos da una nueva imagen y representa la victoria sobre la muerte y el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo llevó en su cuerpo, ¿verdad? El pecado, lo llevaba. Pero en su cuerpo, ¿qué tenía que hacer Cristo? ¿Quedarse vivo o muerto? Quedó muerto, murió. Y cuando Él muere, muere el pecado con Él. Amén. Claro que esto es para el que crea. No es que, sí, lo explico nuevamente para que no haya confusión. Cristo lleva el pecado en su cuerpo, va a la cruz, muere. Cuando Él muere, Él es la propiciación a todos nosotros cuando pecamos. Amén. Claro que usted no lo haga adrede ni nada, sino que usted está justificado. Él llevó el pecado y el pecado ya no tiene licencia sobre ti. Tiene licencia si tú sigues pecando y no lo crees de verdad. Amén. Pero creyéndolo de verdad, tú te paras y tú eres justificado. Amén. Número 3, resurrección. La resurrección tiene el simbolismo de la victoria sobre la muerte y el pecado. Significa la esperanza de la vida eterna. Al resucitar Cristo entre los muertos, demostró que la muerte no podía retenerlo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está su vida? Eso está en Primera de Corintios 15:57. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está su sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. Y la ascensión nos da un lugar diferente, una nueva posición. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Una posición de gobierno. Bueno, número 7, andar en fe. Para deslastrarte de la iniquidad, una de las cosas más importantes es que tú tienes que andar en fe.
Todo esto te va a funcionar si tú tienes fe. Si tú no tienes fe, no te funciona. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:38, mas el justo por su fe vivirá. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Si tiene dudas, no va a agradar a mi alma. Y todo aquel que pida, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de aquí para allá, un vaivén, bipolaridad. Amén. Dice, quien tal haga, no crea que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo, que es bipolar, que hoy quiere una cosa, mañana otra, que divaga entre dos pensamientos, será por aquí, será por allá, creyó, después dudó, es inconstante en todos sus caminos y nunca llegará a ninguna parte. Aquí todo lo determina es la fe. El justo por su fe vivirá. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Heredamos la promesa mediante la fe. Hebreos, hermanos, 6:12 dice, no nos hagamos vanos ni perezosos, sino imitadores de aquellos que por la paciencia y por la fe heredan las promesas. Tú vas a heredar la promesa de que estás libre de iniquidad, pero si tienes fe. Si no hay fe, hermano, no tienes fe. Amén. Y siga avanzando, no importa que en el momento, o sea, usted todavía esté fallando, pero vaya y usted, hermano, como el apóstol Pablo, póngase violento. Amén. Él hasta que halló la ley del espíritu de vida en el cual fue libre. Siga hacia adelante, hermano, que usted puede dejar ese pecado. Amén. Entonces, si no hay fe, no funciona todo lo que le estoy diciendo. La fe genuina y verdadera es la que viene del fruto, óigalo bien. La fe genuina y verdadera es la que viene, no es un recuerdo mental, no es una información que tenga, amén, sino es la que viene del fruto del Espíritu, amén, y viene del don del Espíritu, amén. Del don del Espíritu. Esa fe rompe las estructuras, paradigmas mentales, fortalezas que tú tengas, argumentos, creencias que tú tengas. Esa es la fe verdadera, que va a romper los patrones en los cuales tú te encuentras encerrado. Bueno, 8, andando en el Espíritu. Ya estamos terminando, no se preocupe. Andando en el Espíritu. Romanos 8:13. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó nuevecito, el primer mensaje que me dio fue este, y por eso es que yo lo domino bastante, hermano, y fácil, porque este fue el primero que me dio, me decía la voz, andate en el Espíritu. Empecé desde que me acosté hasta que me levanté y retumbaba la voz, andate en el Espíritu. Me decía, mira que tú vienes desde arriba, tú fue formado del polvo de la tierra, pero ese cuerpo es un imán que te atrae a lo terrenal. Cuídate de eso, me decían, porque tú veniste a hacer un mandado aquí en esta tierra, una función. Y si te entretienes terrenalmente, te quedas. O sea, que tenía que entender que yo tenía que volver arriba con el encargo y la misión que me dieron en esta tierra. Y me resonaba la voz, andate en el Espíritu, andate en el Espíritu. Tienes que andar en el Espíritu. Amén. Y eso te ayuda a ti inmediatamente, hermano, para salir de todas esas cárceles. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si andad por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Amén. Si tú andas en el Espíritu, haces morir esa iniquidad. Usted ve esas obras de la carne que dice Gálatas 5:19 al 21. Cualquiera cree que esas obras son peligrosas, las obras de la carne. Eso no es tan peligroso. Y usted dirá, ¿por qué? No, hermano, eso es la manifestación de lo que está dentro. El problema más grande está escondido en el interior, que es la conducta pecaminosa, o sea, la semilla maligna, la simiente maligna, que es la que da, o sea, esos frutos. Eso apenas es lo exterior que está afuera, amén. El fruto que usted ve, amén. Dice, porque las obras de la carne, te empieza a mencionar todas las obras de la carne que están ahí. Pero eso es lo que está por fuera, lo exterior. Pero lo más peligroso es la iniquidad que la produce. Entonces, aquí por eso dice que si tú andas en el Espíritu, porque si viví conforme, igualito, conforme es igual, no más o menos parecido, aquí no se vale. Aquí obediencia media, más o menos parecida, aquí no sirve. Tiene que ser completa. Dice, porque si viví conforme a la carne, moriréis. El que ande conforme a todas estas conductas pecaminosas morirá. Mas si por el Espíritu, está con E mayúscula, haced morir las obras de la carne, viviréis. O sea que andando en el Espíritu, tú eres fuerte, poderoso. Jesús dijo
La carne siempre es débil, mas el espíritu es fuerte, siempre está dispuesto. El evangelio en la carne no se puede vivir, nadie lo puede vivir, pero en el espíritu eres más que vencedor. Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, pero andando en el espíritu. Tenemos que acondicionar nuestra vida, óiganlo bien, a una vida en el espíritu. Oiga bien, iglesia, tenemos que acondicionar nuestra vida a una vida en el espíritu. Tenemos que andar y caminar y vivir en el espíritu y tendremos la victoria contra la iniquidad y seremos libres de ella y perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. ¿Qué significa caminar en el espíritu? Ya se lo voy a decir. Caminar en el espíritu tiene que ver con desarrollar cada área de nuestro ser espiritual, como la conciencia. Hablamos de lo espiritual, del espíritu. Usted tiene que desarrollar la conciencia. Tiene que tener conciencia. Ahí es donde está el temor a Jehová radicado, en la conciencia. Amén. No voy a hacer esto porque de verdad voy a perjudicar a varios. Voy a perjudicar a mi familia. Dice que por ejemplo, el que fornica contra su propio cuerpo atenta. Amén. Voy a atentar contra mí mismo. Dice, tenemos que acondicionar, o sea, la conciencia, la intuición y la comunión con Dios. Amén. Estas áreas del espíritu tenemos que conectarlas todo el tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Lo que es la conciencia, lo que es la comunión y lo que es la intuición, no la despegue, hermano. Tiene que estar pegada, porque si usted se desenchufa de ahí, por ejemplo, hay gente, eso es lo que pasa, que hay gente que sale de una iniquidad fuerte, eran malandros, eran de todo. He conocido a varios, por ejemplo, en el caminar como pastor y lidiando esos casos. Han caminado bien, pero al despegarse esos tres cables, vuelven nuevamente, quedan conectados a tierra y vuelven a hacerlo mal otra vez. Estas áreas del espíritu tenemos que conectarlas todo el tiempo con el Espíritu Santo. Cuando nuestro espíritu humano está fortalecido y despierto, se nos hará más fácil deslastrarnos y despojarnos de la iniquidad, ya que Cristo nos enseñó que nuestro espíritu era fuerte y estaba dispuesto. El espíritu, cuando te despierta el espíritu humano, te va a ser más fácil, porque Él es fuerte, hermano, y Él está dispuesto a cambiar, pero mientras estés en el alma, lo vas a cambiar. Y que teníamos que estar orando y velando para no dejarnos vencer de la carne. No solamente, hermano, la oración te va a librar de la tentación y del mal, sino velando. Amén. Tú tienes que velar. ¿Qué cosa? O sea, te va a hacer tropezar y caer. Por eso, si la oración te librara, nada más estuviera orad para que no caigas en tentación. Pero ¿qué le agregó él? Orad y velar para que no velar. He conocido gente que ora, ha terminado un ayuno de 40 días y ha caído, pero desastrosamente. No anduvo velando, y a pesar de que yo se lo he advertido. Hubo alguien que ayunó 40 días. Yo le dije, tenga cuidado. A Jesús, cuando se le presentó Satanás, cuando estaba empezando a orar, dice, al terminar el ayuno, los 40 días, inmediatamente, yo lo voy a hacer caer. Amén. Y allá yo le dije, tenga mucho cuidado. A usted se le ha presentado el enemigo de esta forma y de esta forma, y cuando usted está buscando bastante, la hace caer por aquí. Pero ya no va a venir por aquí, va a venir por otro lado, y tenga cuidado con esto y esto. Hermano, cayó, así como le había dicho. Le dije que tuviera cuidado, que se cuidara por el otro lado. El diablo sabe qué necesitas tú, y te lo trae inmediatamente, y el diablo responde más rápido que Dios. Él viene en y a través de las circunstancias. ¿Sabe qué necesita? A Jesús no le ofreció pornografía ni nada. Tenía hambre, le ofreció fue panes. Si eres hijo de Dios, era lo que Jesús necesitaba, acababa, hermano. Y por eso se lo ofreció. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, aquí vale también velar, velar. Estás bien, estás saliendo de la iniquidad, estás orando, estás tomando todas las precauciones que te estoy diciendo, pero tienes que velar. Por aquí se puede levantar el enemigo, el sabio ve el mal y se aparta. No vaya a las zonas de riesgo ni nada.
Amén. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No ande con gente inicua porque también se le traspasa. Hay casas que están, hermano, que la iniquidad está fuerte ahí. Y usted se mete, hermano, y usted sale con esa transferencia. Amén. No hay que pisar terreno satánico, a menos que Dios te dé permiso. Pero por tu cuenta tú no puedes. Que yo soy el ungido. Dice Dios, yo no te he mandado ahí. O sea, sales trastornado. Pero si Dios te manda, vaya allá y haga una misión. Señor, pero ahí hay malandro. No importa, yo te voy a librar. Ya es otra cosa. Pero que usted se meta por su propia cuenta, sale, hermano, contaminado de iniquidad. La palabra nos manda a no complacer la carne. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es otra cosa. Si estás saliendo de iniquidad y en tu teléfono estás viendo cosas que no debiera de ver, hermano, ¿cuándo vas a salir de la iniquidad? Sigues en ese fango, en ese hoyo, en ese lodo. Amén. Y aquí te mandan, digo pues, dice el Señor, andad en el espíritu y no complazcas a la carne. No satisfacer es complacer. Amén. No le des comida porque se sigue robusteciendo. Se pone fuerte y la aguja se pasa a la oscuridad. La aguja que ya quería llegar a la luz, que es santidad, pasa a la oscuridad otra vez. Amén. Entonces hay gente que anda con la agujita así inestable. Va para allá y va para acá. No, voy para la santidad hoy. No, hermano, quédese allá. Su sitio es la jurisdicción de la luz. No se mueva de ese terreno, porque si usted pasa a la oscuridad, él es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la oscuridad, y no va a salir librado porque él tiene todo el poder en la oscuridad. Él está bien cargado y tiene su mando, pero en la luz él no puede pasar. Si estás en el terreno de la luz, no te puede hacer nada, ni te puede tocar. Amén. Romanos 13:14. Sino vestido, allá hablamos de complacer, que no complazcas a la carne. Aquí Romanos 13:14 te lo dice de otra manera. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer? ¿Qué significa proveer? Dale de comer. Cuando tú estás viendo una novela que hay fornicación y adulterio, la carne se está poniendo pero bien robusta, bien fuerte. Y el espíritu le va a decir algo, cállate tú, cabral, que mando soy yo, y atrévete, cabral, estoy más fuerte, dice la carne. Se va robusteciendo. Pero si tú alimentas el espíritu está gigante y la carne. Tú quieres que un demonio se vaya de tu vida, no lo sigas alimentando, no peques más. Le dijo el Señor Jesús, no peques más, mujer. ¿Por qué? Porque el pecado es la fuente de abastecimiento con que se alimentan las tinieblas. Jesús se lo dijo a nuestro Padre Jehová en el huerto del Edén, se lo dijo a la serpiente. Le dijo, sobre tu pecho te arrastrarás polvo de la tierra, o sea, donde fue formado el hombre, comerás todos los días. Amén. ¿Cuál es el polvo de la tierra? Nosotros cuando nos comportamos terrenalmente, nuestras acciones pecaminosas, rabia, ira, furia, esas son acciones terrenales. Amén. Y la serpiente se pone gordita, y unos que tienen la serpiente pero bien gorda, hermano, reventándose. Pero si tú alimentas el espíritu, la serpiente ahí está flaca, hermano, está toda débil, se está muriendo y dice, no, yo me voy de aquí. Estoy pasando más hambre que un ratón de ferretería. Y voy a buscarme a fulano de tal, que ese sí me da buena comida. Y vuelve otra vez el sitio donde estaba. Amén. Entonces aquí dice que no la satisfagas ni alimentes la carne tampoco. Amén. Si quieres librarte de la iniquidad. Romanos 6:12-13. No reine pues. ¿Qué será reinar, hermano? Reinar es gobernar. O sea, el que está reinando está gobernando, dominando. Y un rey que hace, gobierna, domina, sojuzga. No reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son deseos fuertes, irrefrenables, ¿no, hermano? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Amén. Como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ya usted ya murió y usted tiene que portarse como un vivo. Amén. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no de iniquidad. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros
para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, presta tu cuerpo para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Que pues, ese es Romanos 6:19. Amén. O sea, si tu cuerpo lo agarrabas para templo de Satanás, ahora agarra para templo del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ya termino con la número 9. Una vida sumergida en Cristo. Amén. Vivir una vida sumergida en Cristo. Gálatas 2:20. Vivir una vida en Cristo significa vivir una vida en base a sus enseñanzas y a la doctrina de Cristo. Esa es una vida en Cristo, sumergida en Cristo. Y una vida en obediencia a sus mandamientos. ¿Qué será vivir una vida en Cristo? Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more y habite en abundancia en vosotros. Que tú hables palabra, todo sea palabra, pero que la vivas, no que la recitas. Es seguir sus pisadas. Vivir una vida en Cristo, sumergida en Cristo, es seguir sus pisadas y vivir como Él anduvo, imitando. Primera de Juan 2:6 habla que tenemos que seguir sus pisadas como Él. Vivir como Él anduvo. Y Primera de Pedro 2:21 habla de seguir sus pisadas. ¿Qué es vivir una vida en Cristo? Es renunciar a la vida que traíamos desde que nacimos para vivir en nuestra carne y en nuestro ser la vida de Cristo. Ese es el cruz, el evangelio de la cruz. Amén. Que ya la vida tuya que traías de muchos años ya tiene que ser basura, como dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia y ahora las tengo como estiércol, dice, como basura? Es permitirle a Cristo que viva en nosotros. ¿Por qué digo permitirle? Porque muchos citan esto, pero no le permiten a Cristo vivir. Amén. Dicen una cosa con la boca, pero es como dice, sí, me permite entrar. Sí, entra. Y cuando vas a entrar te cierra la puerta. Y otra vez, pero tú me dijiste, bueno, le abro otra vez y otra vez te la cierro. Ese será permitir. No, así hay muchos cristianos, hermanos, que le tenemos la puerta a Cristo cerrada y no le estamos permitiendo vivir en nosotros. Amén. Hasta predicamos, confesamos y todavía Cristo está afuera. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, estoy afuera, me han dejado afuera. El que está fuera de la puerta, el que está llamando es porque está afuera. Si estuviera dentro, ¿para qué va a llamar? Si ya está ya dentro. Amén. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que hemos sacado a Cristo. No le hemos permitido vivir en nosotros por nuestras malas acciones. Primera de Corintios 6:17 dice que el que es de Cristo, un espíritu es con Cristo. El que se une a Cristo, que dice yo estoy unido a Cristo, debe de estar amalgamado, ligado, sumergido, fundido, mezclado en Cristo. Amén. Es negarnos a nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Cristo y no la de nosotros. Amén. ¿Se está haciendo la voluntad de Cristo en ti o tú eres el que estás haciendo tu propia voluntad? Es tener una fe completa y absoluta en Cristo. No a medias ni nada, sino completa y absoluta. Y ahí sí te funciona toda la palabra. Por eso dice, todo lo puedo dentro de Él. No en mi independencia, no en mi voluntad. Todo lo puedo dentro de Él, sumergido en Él, que me fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores, pero dentro de Él, en Cristo Jesús. Nada fuera en nuestra voluntad no funciona. Cuando logremos tener verdaderamente la vida de Cristo en nosotros, entonces se va a cumplir Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Romanos 8:37, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y me gusta este poderoso, lo dejé para lo último, el mejor manjar. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Óiganlo bien, qué revelación tan grande, tan extraordinaria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Si no has nacido de Dios no puedes vencer las tentaciones. Usted dirá, pero al mundo solamente. En el mundo es el sistema de cosas. Está Satanás también gobernando, Faraón.
Egipto significa el mundo, gobernando el mundo y todo el sistema de cosas, las tentaciones, todas las cosas. Amén. Entonces, si naces verdaderamente de Dios y Dios engendra a sus hijos con la palabra y con el Espíritu. Amén. Si no nacieres de agua, que es la palabra, y de Espíritu, Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos, ni tampoco puedes ver, no puedes nacer de nuevo. Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y miren, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Si no tienes fe, todo lo que te prediqué aquí no te funciona. Te di nueve métodos, o sea, cómo poder salir, que están en la palabra, que son bíblicos. Pero si no hay fe, nada te funciona. El justo por su fe vivirá. Y el evangelio se revela por fe y para fe, si no hay fe. Y por la fe entendemos haber sido constituido el mundo. Si no hay fe, usted no entiende. Usted entiende por la fe. Amén. Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Y tomad del escudo de la fe con que podáis apartar los dardos de fuego del maligno. Resistid firmes en la fe las acechanzas del diablo. Amén. Todo es por fe, hermano. Todo gira por fe. Amén. Entonces dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, una pregunta retórica. Usted sabe que es una pregunta retórica, que usted la hace, pero no para que nadie le conteste. Ya usted ya sabe, y usted la contesta y la reafirma, como para reafirmar, no para que tengan dudas, no para que respondan ni nada, sino ahí mismo te da afirmación. Y esto termina con una pregunta retórica aquí. Sí, abren signo de interrogación. Amén. En el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Están preguntando, ¿quién es el que vence al mundo? Ahora responde el mismo afirmativamente, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz, se llevó los pecados, las iniquidades, se llevó tu enfermedad, ascendió a los cielos para darte una nueva posición y murió para darte una nueva imagen, resucitó para que tuvieras una nueva imagen. Esa es la que vence al mundo. Y todo esto, hermano, eres libre inmediatamente. Yo no tengo por qué tener la iniquidad de mi padre, yo estoy bajo el nuevo pacto. Él se comió las uvas y a mí de entera no me va a dar porque ya esa ley ya no existe. Amén, lo dice Jeremías 31, 31 y 30. Bueno, empieza como de Jeremías 31, desde el 29 en adelante, amén. Que habla de, ya no se oirá más ese refrán en Israel, ni tampoco en las demás cosas. Que los padres se comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. Amén, ya no será así, porque vienen días, ya estamos en esos días, en que estableceré un nuevo pacto con ellos, no como el pacto que hice con sus padres, que era de maldición, de muerte y de todo, sino un pacto de vida. Amén. Yo seré para ellos su Dios, y ellos serán mis hijos. Amén. Y Él ciertamente llevó nuestras iniquidades, llevó todo, hermano. Párese, hermano, que usted es nueva criatura por la fe en Cristo. Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano, y que hizo su obra maestra. Dijo, consumado es, nada me falta, todo está hecho. Agárralo, pero si tiene fe. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga.